Iglesia, una vez más, el Señor tiene una palabra para nosotros hoy. Vamos a escuchar la palabra que Dios nos da hoy. Amén. Amén. Si me quiere acompañar en nuestras Biblias, en la página 1113, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Díganme cuando esté por ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y siguiente, que dice así. Amén. Que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te amo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Iglesia, esta porción que se acaba de leer de la palabra de nuestro Dios, de nuestro santo y bendito Dios, es del libro de Apocalipsis. Y estas palabras fueron dictadas por nuestro Dios para al apóstol Juan, para que hoy llegara a nuestras manos y pudiéramos leerlas, compartirlas. Y el libro de Apocalipsis, como sabemos, tiene bendición al que lo lee y a quien lo escucha. Entonces el Señor nos está bendiciendo doblemente hoy. Primero, por su presencia. La presencia de Dios nada más es lo principal, es lo que nos bendice. Y en este culto de hoy nuestro Dios nos bendice con esta palabra, diciéndonos nuestro Dios que Él cuida de lo suyo. Con esta palabra el Señor hoy, para este culto de hoy, para compartir hoy, nuestro Dios nos está diciendo que Él cuida de lo suyo. Iglesia, tenemos que recordemos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que recordar de dónde nos sacó nuestro Dios y cómo nos sacó. Con brazo fuerte y mano extendida, dice la palabra de Dios, hablando del rescate de Israel, de Egipto. Con prodigios, señales y maravillas. No nos olvidemos de eso. Entonces, nuestro Dios quiere dejarnos claro a nosotros que Dios cuida de lo suyo, que Dios no duerme, Él no duerme, Él no tiene otras cosas que hacer, Él no está preocupado, Él no está absorto mirando las estrellas o poniéndole nombre a las estrellas. Ya Él le puso nombre a todas. ¿Por qué esto? Porque hay personas que están en Cristo incluso, que están en Cristo y todavía se piensan, creen que Dios está muy lejos, que nuestro Dios está muy lejos, que nuestro Dios está muy ocupado para escuchar nuestras oraciones, para escuchar de nuestra necesidad, para escuchar de nuestras peticiones de socorro y de ayuda por nuestras debilidades. Hay personas que piensan eso. Hay cristianos y cristianas que piensan eso. Y nuestro Dios hoy le dice, no, yo no estoy preocupado por aquello. Yo primeramente estoy preocupado por ti. Te lo dice nuestro Dios, iglesia. Nuestro Dios te dice, estoy preocupado por ti.
por tu santidad. Porque si tú no tienes santidad, no me vas a ver. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si hay pecado en una vida, eso es lo que aparta de Dios. El pecado es lo que se interpone entre la persona y Dios. Es el pecado. Por eso las personas que están en el mundo, que no tienen a Cristo, están en pecado y tienen el espíritu del mundo. Entonces están separados, apartados de Dios, como pasó en el jardín del Edén cuando pecó Adán y Eva. No había pecado y caminaban con Dios en el huerto del Edén. Pero cuando no hubo pecado, pero cuando hubo pecado, cuando pecaron, es decir, desobedecieron a Dios, porque nuestro Dios le dijo, de todo puedes comer, pero de ese árbol no. De ese árbol no comas. Ese pecado fue desobediencia. Desobediencia. Porque nuestro Dios puede probar a un hijo, una hija de Dios, puede probar a una persona. Puede probar su obediencia con algo sencillo, con algo muy sencillo, muy simple. Que la persona puede pensar, bueno, el Señor me ha dicho que no mueva esto de sitio, que no lo ponga aquí, que lo deje aquí. Pero yo no entiendo, no lo veo, yo he sentido eso, igual me he equivocado yo. El Señor está probando tu obediencia. Si el Señor te dijo eso, no lo toques, no lo toques. A nosotros no tenemos que entender el por qué hace Dios las cosas, tenemos que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos conviene. Nos conviene obedecer a Dios. Porque nuestro Dios no manda a nadie al infierno. No manda a nadie. Las personas se van al infierno. Ellas solas. Porque nuestro Dios dice no al pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la persona puede escoger, tiene que escoger entre obedecer al Señor, cumplir su palabra, o pecar, o desobedecerlo, o hacer su vida a su manera, apartado de Dios. Entonces ya está en juego su salvación, ya se aparta de Dios. Si esa persona muere en pecado. Y por tanto va al infierno, porque no tiene santidad. Y la santidad es estar consagrado al Señor y apartado del pecado. ¿El pecado qué es? El pecado es lo que Dios prohíbe. Todo lo que Dios prohíbe. Y el Señor nos llama una vez más a santidad. Como dije antes, Dios cuida lo suyo. Por eso nuestro Dios dice, para llegar al cielo, al reino de Dios, tienes que hacer esto, iglesia. Porque si no sigues esta ruta, no llegas. Nuestro Dios no obliga a nadie, ni a ninguno de nosotros. A nadie obliga. No obliga a nadie a seguirle. No obliga a nadie a ir por la ruta del camino estrecho, la senda antigua. No obliga a nadie. Pero nuestro Dios no se cansa. No se cansa de exhortar, de hablar, de decir que tenemos que ir en santidad, caminar por la senda estrecha, que es caminar en esta vida conforme a su palabra. Porque el que no quiere caminar conforme a la palabra de Dios y camina conforme al mundo, coge la vía ancha. Todo le es permitido. Todo para él, para ella, todo le es permitido para él. Yo hago lo que yo quiera. Pero ese camino ancho es el que lleva al infierno. Y nuestro Dios nunca se cansa de exhortar, de llamar a las personas hacia Él. Nunca se cansa. Por eso la palabra de amor de nuestro Dios por nosotros hoy, y esta exhortación es a caminar por la senda antigua, a caminar por la ruta que nuestro Dios nos ha marcado. Pero quiere que tengamos claro que Él cuida lo suyo. Él no va a permitir que nada malo toque ni un pelo de nuestra cabeza. Y acabamos de leer en esta palabra que el Señor abre una puerta
abre una puerta que nadie, cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nuestro Dios dice esto se hace así, Él lo hace así. Y ya está. No hay nadie que pueda llevarle la contraria. Si Él pone algo aquí, nadie lo puede mover. Él puso las estrellas en su sitio, le puso su nombre, le puso la intensidad del sol a las estrellas, puso todo en orden. Porque todos vemos que tiene un orden. No está desordenado. Porque entonces estarían chocando estrellas y planetas unos con otros. Pero hay un orden. Hay unas fuerzas grandes ahí, científicas, una fuerza científica que está todo eso. Pero claro, es que hay más que el ser humano no sabe. Pero Dios, nuestro Dios lo sabe todo. Él creó todo eso. Y nos creó a nosotros. Entonces nuestro Dios hoy nos quiere dejar claro, muy claro, y quiere recordarnos que Él cuida lo suyo. No estemos pensando, sí, pero es que sopla el viento por aquí, en mi vida sopla por allá. No. ¿A ti quién te llamó? ¿A nosotros quién nos llamó? Jesucristo de Nazaret, el único Dios verdadero. Dios venido en carne, que murió en la cruz, venció la muerte, resucitó. Hay testigos en la Biblia. Que se estuvo apareciendo por 40 días a sus discípulos. Hay testigos. Entonces, estamos hablando de la verdad de la vida. Esta es la verdad de la vida, no hay otra. No hay otra. Por mucho que inventen, no hay. Nuestro Dios vino a buscarnos, iglesia, vino a buscarte. Y cuando vino a buscarnos, le creímos, le recibimos, le aceptamos, le abrimos nuestro corazón. Le dijimos, entra en mi vida. Y el Señor nos quitó todo aquello que teníamos, rompió todas las cadenas. ¿Ah, que sí? ¿Quién dice amén? Amén. Si hubiera sido mentira, ¿dónde estaríamos ahora? Yo estaría muerto. Pero no lo estoy. Porque el Señor me sacó debajo del yugo de Satanás, el Señor reprenda. Y ese no perdona, ese mentiroso, el Señor lo reprenda, no perdona. No perdona a los que se apartan, se van de su lado, porque el Señor los rescata, los saca. Dios cuida lo suyo, acuérdate de esto, iglesia. Y el Señor está abriendo puertas. El Señor abrió la puerta para nosotros, para que nosotros pasáramos de las tinieblas a la luz. Él abrió la puerta y el maligno, el Señor lo reprenda, no pudo cerrarla. Y el Señor nos sacó. Nos sacó. Pero depende de nosotros seguir adelante con Cristo y en Cristo o no. Si le escogimos a Él, vamos a seguir con Él. Porque quien le da la espalda a Cristo, donde va a terminarse en el infierno, si muere en pecado. Es que es así de claro. Me puedes decir, mi hermano, uy, qué terrible lo que dices, pero es que es verdad. Si yo no te aviso, si vamos caminando, tú me dices, voy a ir allí enfrente, y yo sé que hay una zanja, y yo no te aviso que hay una zanja de 4 metros de alto, y está todo oscuro, y yo no te aviso, y que eso está oculto ahí. Tú vas a ir, bueno, hasta luego que me voy. Tú vas a ir y te vas a caer, y te vas a hacer daño. Incluso te vas a matar. Si hay un pozo ahí, tú te matas. Pierde la vida si yo no te aviso. Pero yo te tengo que hablar la verdad. Te tengo que decir la ruta correcta para que no te pase nada del camino. Por eso nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios que nuestro Dios a quien ama disciplina. ¿Qué significa eso? El Señor corrige a sus hijos. El Señor corrige a sus hijos. ¿Y de qué los corrige? Los corrige de la desobediencia. Cuando la persona viene a Cristo, desobedece al Señor,
El Señor lo corrige para que no vaya al infierno. Lo dice aquí. Nuestro Dios, a quien ama disciplina, a quien ama. El Señor ama a sus hijos, a sus hijas. El Señor ama al pecador, pero no ama al pecado. El Señor quiere que deje el pecado. Por eso, nuestro Dios corrige a sus hijos. Sí, que padre, que madre no corrija a sus hijos. O le va a dejar que haga todo lo que quiera para que salga un hijo rebelde, una hija rebelde. No. Todos queremos tener, todos los padres quieren tener hijos educados, hijos que se portan bien. ¿Quién quiere tener un hijo rebelde? Una hija rebelde. ¿Quién quiere? Nadie. Porque es un tormento. Y porque el tormento más grande que tiene ese padre, esa madre, es ver que su hijo está mal de actitud y que va a tener muchos problemas en su vida. Y el dolor de un padre y una madre tener un hijo, una hija rebelde, es que después, cuando sea mayor, va a ser y va a estar donde su padre y su madre no saben, haciendo no sé qué, y se va a ver las lágrimas. Pues más lágrimas derrama nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque nuestro Dios lo que sí hizo fue morir en la cruz, derramó su sangre. Y ese dolor lo sufrió él, no lo sufrió nadie más. Iglesia, Dios cuida lo suyo. Dios cuida lo suyo. Dios cuida lo suyo. Y no te olvides de dónde te sacó el Señor. No te olvides. Y el Señor, te digo una cosa. Mi hermano, mi hermana. El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y no me refiero geográficamente. El Señor no te trajo hasta aquí para volver atrás. El Señor no te sacó de Egipto y te trajo aquí, a la tierra prometida, a las zarras de la tierra prometida, que estás camino a la tierra prometida para que te vuelvas atrás. ¿Por qué te vas a volver atrás? Porque por este problema, por el otro, por las circunstancias de la vida, No. ¿En quién creíste? ¿En quién creímos cuando nuestro Dios nos rescató? ¿En quién creímos? Pues vamos a renovar nuestra fe. Tenemos que renovar nuestra fe. Porque la fe es la que nos va a mantener. La fe en Cristo es la que nos va a mantener por encima de todas las dificultades. ¿Alguien dice amén a él? Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, iglesia. No nos trajo hasta aquí. Y hoy nuestro Dios dice, mis hijos, vamos adelante. Vamos adelante, pero vamos adelante en Cristo, como Cristo quiere. Como dice la palabra. Es que esto no es, seguir al Señor no es con nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, tenemos que correr conforme a su palabra, tenemos que pedirle perdón al Señor y ponernos a cuentas con Él cuando pecamos. Y Él nos perdona y nos limpia y podemos seguir adelante. Pero si no lo hacemos, es lo contrario, se va acumulando pecado donde estaba limpio, donde ya estaba limpio. Entonces, iglesia, hoy nuestro Dios está llamando a renovar nuestra fe, a recordar de dónde nos sacó el Señor, a recordar, nos recuerda el Señor también en esta palabra, que viene una hora de prueba, un momento de prueba sobre el mundo entero. Y que el Señor guarda. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra, dice el Señor, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Pues así el Señor también nos confesará delante de Dios, nuestro Padre, cuando estemos allí. Iglesia, el Señor nos está llamando. Si tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios a diario, hagámoslo, es por nuestro bien. Nosotros no podemos poner nuestras expectativas, apoyarnos en ni un hombre, ni una mujer, ni en el pastor, ni en el hermano, ni en el líder. No, tenemos que apoyarnos en Cristo, agarrarnos del Señor, porque Él es el único que va a estar. Él es el único que va a estar cuando nosotros necesitamos y en los momentos muy difíciles.
y los momentos muy fáciles. Él siempre va a estar ahí. Y Dios cuida lo suyo. ¿Alguien dice amén? Amén. Nadie arrebata lo suyo a nuestro Dios. Nadie. Así que no pienses, hijo, hija de Dios, mi hermano, no pienses que, todas estas dificultades me van a estar envolviendo, No. Clama al Señor y Él te responderá. Clama al Señor y Él te responderá. Amén. Amén. Hoy es día de salvación. Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Caminemos por la senda antigua. Busquemos a Dios mientras fuerza hallado. Porque ya vemos cómo vienen las cosas en el mundo. Que ya vienen tiempos en el que no se va a poder trabajar. No se va a poder trabajar. Y predicar la palabra y reunirnos en el nombre de Jesús, como estamos haciendo con esta facilidad, gracias a Dios, llegará un día en que no se pueda hacer. O será algo muy peligroso hacerlo. Iglesia, Dios cuida lo suyo. Amén. Amén. Hoy es día de salvación. Jesús te ama. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.